Lamentablemente, si bien he intentado investigar lo más que pude, me fue muy difícil saber a ciencia cierta cómo fueron llegando a mi familia los trenes Lima, al menos en su totalidad. Pero sí logré conseguir datos necesarios como para expresar cómo fue que recibió mi hermano, al menos los 4 sets principales, en diferentes momentos, todos ellos correspondientes al catálogo de Lima entre 1979 y 1980. Y después también material rodante y alguna infraestructura que llegó de forma independiente. Primer set Lima. Lima Traffic Express, referencia 104-203. Luego de una ardua investigación y de preguntarle reiteradas veces a mi hermano, él recuerda que el primer set de Lima que le fue obsequiado traía un transformador a batería, y teniendo conocimiento del material con el que llegó a contar el tren, puedo afirmar que ese primer set recibido fue el que era conocido como Lima Traffic Express. Este set de iniciación estaba compuesto por un transformador a batería modelo 012A, una locomotora de vapor Alco de 1930 con un arreglo de ruedas 040 muy común de Lima por aquellos años 70, la que era número de referencia 20306L. Vale destacar que esta locomotora en cuestión era una versión reimaginada por Lima de la máquina real, la que era una 060 y no una 040, pero era sumamente común que en los conocidos como set de iniciación la empresa ofreciera locomotoras inspiradas en modelos reales, pero con algunas modificaciones menores para abaratar costos de fabricación. Esto mismo pasaba también con los vagones que venían en los sets de iniciación, vagones y también salones. El set además incluía un vagón plataforma con bogies, también conocido como bandeja, el DB Motor Rail Car Mercedes-Benz, referencia 300-940E, acompañado de 3 autitos Mercedes-Benz 220D, incluidos también. A su vez, este set traía otros 2 vagones, pero de 2 ejes, uno de ellos un cubierto refrigerado de típica inspiración europea, y el otro un vagón cisterna de color celeste de Air Liquide. Pero lo más llamativo era que en la caja venía también la famosa rampa de desplazamiento lateral para que los autos lograran subir al vagón bandeja. Esta rampa era conocida por Lima como Car Loading Station, siendo la referencia del fabricante la 600-940. Muy bien, ahora me voy a tomar un momento para mostrarles esta maravilla de la tecnología de los años 70. Esto que está acá es la estación para carga de autos de Lima. El nombre oficial era Lima Car Loading Station. La referencia era la 600-940. Este era uno de los sets más clásicos de iniciación con el que venían los trenes estos. Cuando le compran el primer tren a mi hermano, es lo que le compran a él. La locomotora es la original, fue la primera locomotora Lima que hubo en casa, yo no era nacido cuando esto llegó. La plataforma es original, el vagón que está con ella es el original. Lo único que no es original acá son estos 2 autitos que se ven acá, que son idénticos a los que traía el tren, pero no son los originales porque los originales se perdieron. Así que ahora le vamos a pedir a la locomotora Alco que nos acompañe a mostrarles cómo funcionaba esto. Esto era tecnología alienígena, poco más. Esto no tenía tecnología Wi-Fi ni nada por el estilo, así que no se rían, pero era con lo que nos divertíamos en aquella época y nos parecía genial. Se corría esto para acá, así, se encastraba ahí. Y ahora viene la parte brava, había que ser ducho para manejar esto. Y listo. Ven que el movimiento de esto es un poco bruto, pero era común de los motores Lima eso. Y ahora, sí, ¿qué se piensan? ¿Que van a subir solos? No, hay que agarrar, estos son, creo que son réplicas de Mercedes-Benz 220D. Bueno, esta cámara la va a agarrar mejor. Eran unos estrambóticos vehículos producidos por Lima. Ven que abajo dice
Lima Italy, sí, eran estrambóticos, pero estamos hablando de los años 70, nos parecían geniales. Y ahora hacemos que el autito suba la rampita, entra ahí abajo, dale, entra, no te hagas el loco. Bueno, sí, había que ser medio brujo para meterlo ahí adentro, dale, dale. Y después ofrecía la opción, ojo al gol, de agarrar la rampita, ponerla acá, y agarrábamos el otro autito. Traían 3 autitos, me falta uno, hay uno metido ahí abajo me parece, sí. Subía la rampita, dale papito, dale, dale, no te hagas el loco. Miren ahora, va a pegar un brinco, mirá, Rápido y Furioso. Buah, salió mal. Y ahí quedaban los autitos arriba del vagoncito. Ahora vamos a correr la maquinita un poquito para adelante para liberar espacio, muy bien. Y ahora hacemos así, sacamos esto de acá, lo corremos, liberamos la vía y la locomotora puede seguir su curso. Impresionante, ¿no? Algo de locos. Bueno, este era uno de los sets más clásicos de Lima de aquella época. Hoy en día yo sé que puede parecer una bobada, pero en aquellos años con esto nosotros nos divertíamos. No había celulares, no había nada. En los años 70 tener esto era tener la gloria. Y eso que era de los sets más básicos de Lima. Además traía 9 vías en curva, una vía en curva para toma de corriente y 4 vías rectas, lo que permitía formar un óvalo. Segundo set, Lima Models, referencia 102.504. El segundo set que habría recibido Sebastián es discutible si se le quiere, porque pudieron ser 2, pero me inclino más por este. Se trataba también de un set de iniciación, el que en el catálogo no figura con un nombre en específico, solamente decía Lima Models y estaba integrado de la siguiente manera: una locomotora diésel hidráulica, referencia 208-014, basada en las máquinas de la serie B100 de los ferrocarriles alemanes, pintada en color bordeaux, tal cual las máquinas de la empresa estatal alemana, las que en la vida real habían sido construidas entre 1958 y 1963 por varios fabricantes, como ser Maschinenbau Kiel, Arnold Young Locomotive Fabrik, Klöckner Handbold Deus, Henschel Krupp, Krauss Maffei y la Maschinenfabrik Slingen, totalizando 364 máquinas para la empresa alemana. La del modelo de Lima había aparecido por primera vez en los catálogos de Lima en 1976, pero en el modelo a escala, Lima nuevamente hacía de las suyas, y como era un modelo de iniciación, si bien la carrocería imitaba bastante bien a la serie real, al menos hasta el bastidor, de ahí en más, Lima reimaginó el bastidor y el tren rodante de esta, ya que a diferencia de la real, el modelo a escala carecía de bogies, y en su lugar solo tenía 2 ejes, aunque a posterior Lima ofrecería un modelo de gama más alta, que sí tenía los bogies característicos de las locomotoras B100 reales, pero no la incluirían en los sets de iniciación. La razón de este cambio era lógicamente porque al no tener bogies el modelo a escala, se abarataban costos, tampoco tenía luces, no tenía vidrios en las cabinas. Todo esto era una manera de hacer un producto más económico, porque Lima entendía que estos sets básicos eran literalmente juguetes, y no había mayor problema, podían imaginar cualquier cosa. La motorización de estas máquinas era claramente el motor G de Lima, que accionaba ambos ejes, no estando equipado el mismo con anillos de goma, para no comprometer la toma de corriente, ya que de por sí era bastante precaria, confiriéndosele así a la locomotora una velocidad de 0 a 300 si se movía el regulador de velocidad muy rápido, haciéndola bastante poco práctica si se pretendía hacer alguna maniobra delicada con ella. Pero por esos años este era el estándar de Lima. Como era habitual en la marca, el modelo fue creado no solo en la versión básica, inspirada hasta cierto punto en las máquinas de la DB, sino que también con el correr de los años, Lima fabricaría esta misma máquina de set de iniciación en varios otros esquemas de colores, incluso asignándola a empresas
que jamás contaron con modelos similares, como la francesa SNCF, la italiana FS y un sinfín de empresas más, aunque la única con el esquema real de pintura fue la de color Bordeaux de la DB. Las demás eran todas invenciones de Lima. Después de todo, al ser un juguete caro, la fidelidad a la vida real era para Lima el menor de los problemas, permaneciendo este modelo en producción al menos hasta mediados de los años 80. O sea, produjeron a esta versión minorizada de la B100 durante casi una década. Pero por alguna extraña razón, la locomotora jamás apareció en los catálogos ofrecida de forma individual. Sí, su contraparte más elaborada ya con bogies. Pero a diferencia de otros modelos de iniciación, como el clásico Alco 1930 o la legendaria MDT Diesel de Lima, las B100 sin bogies solo aparecían en los catálogos cuando la misma venía incluida en un set de iniciación, nunca como locomotora independiente. Y esto da lugar a que no se sepa con exactitud en cuántos sets fue incluida o cuántas variantes de la misma existieron a lo largo de los 10 años que duró su producción, pero se estima que más de 25 variantes ficticias debe haber producido Lima de esta máquina. El resto de aquel segundo set que llegó a manos de mi hermano estaba constituido por 3 saloncitos de pasajeros, 2 de ellos pintados de un color crema con detalles en azul y techo gris con ejes de plástico, los números de referencia 309-426E, mientras que el tercero de ellos tenía la misma configuración de colores en la carrocería, salvo que el azul era sustituido por el color naranja. Con estos saloncitos ocurría exactamente lo mismo que con las locomotoras. Estaban basados a grandes rasgos en modelos de la vida real de la empresa DB, e incluso llevaban su logo en los laterales. Pero en comparación con el modelo real, la miniatura de Lima tenía varios cambios bastante cuestionables. Los salones en la vida real, en los que estaban estos basados, eran conocidos como UIC/X, con un total de 12 ventanas. Pero Lima los reimaginó, fabricándolos en una versión acortada, con tan solo 8 ventanas grandes y 2 pequeñas contra las puertas de acceso, ubicadas a los extremos de los mismos. Lima empezó a producir estos salones en 1972 y se produjeron aproximadamente durante 25 años, o sea, hasta casi el final de los años 90. Se trataba de material rodante especialmente diseñado para los sets de iniciación, vehículos muy económicos de producir, de gama baja, o mejor dicho, de gama extremadamente baja. Se fabricaron tanto en versión de pasajeros como de equipaje. Este material rodante se caracterizaba por su longitud extremadamente corta, tan solo medían 192 milímetros, lo que suponía un ratio de reducción de 1,137,5 en comparación a la longitud estándar de 26,40 metros de los prototipos reales en los que estaban, entre comillas, inspirados. Sus características recordaban, sí, a los UIC/X, pero la zona del vestíbulo retomaba algunas particularidades de los UIC/I. No tenían interiores, ni tampoco vidrios en las ventanas. Y para disimular esto último, Lima utilizaba una suerte de marcos de plástico a modo de evitar que se pudiera ver el interior de los coches. Existieron cientos de miles de estos salones fabricados. Básicamente cualquier persona que haya tenido en algún momento de su vida un tren Lima debe haber tenido alguno de estos salones, ya que a lo largo del cuarto de siglo en el que fueron producidos existieron tantas variantes, con diferentes tipos de techo, diferentes tipos de pintura, esquemas, distintos tipos de bogies y un largo etcétera, al punto tal de que nadie sabe exactamente cuántas versiones de ellos se llegaron a producir, porque los catálogos se producían también según el país a donde Lima vendía sus productos, y en cada región adaptaban la producción a este lugar. Con los años, y al igual que lo ocurrido con la locomotora B100, Lima fabricaría la versión más realista de los UIC/X, pero ya no como salones de set de iniciación. El set recibido por mi hermano, además de estos 3 salones, contó también con el que sería el primer transformador eléctrico enchufable que existiría en la colección. Se trataba de un transformador Lima Class 2 Type 2051/4 de color azul y 2 velocidades.
y representó una gran mejora respecto al anterior, que era simplemente un banco de baterías de plástico. Tercer set, Lima Europa Express, referencia 103302. El tercer set recibido por Sebastián sería compuesto por una locomotora igual a la anterior, una B100, pero en este caso Lima empezaba con sus cosas y estaba pintada con color plata, con una configuración roja y amarilla simulando capaz que fuego, e imitando a alguno de los esquemas de pintura de la empresa francesa SNCF, pero no tenía ninguna referencia a sus laterales que expresara la sigla SNCF. También, como no, carecía de los bogies del modelo real. Como ya dijimos, Lima solía reutilizar con distintos esquemas, incluso algunos ficticios, o asignándolo locomotoras a empresas donde jamás existió ese tipo de modelos, para variar de esta manera sus sets. Aquí nuevamente el mismo venía acompañado de un tipo de salón de pasajeros de los UICX cortos, solo que en este caso el mismo decía en sus laterales SNCF, y el color crema base del set era sustituido por un extraño color púrpura con una franja gris con filetes amarillos en los bordes. Pero en la práctica eran los mismos salones del set anterior, pintados de otra manera. A su vez, el set traía un segundo vagón, que era otra bandeja portaautos, la referencia 302-681E. Pero en este caso, totalmente distinta a la que ya tenía Sebastián. También de 2 pisos, pero bastante más corta, pintada la estructura de un color gris ceniza sobre un chasis negro y con 3 autitos Mercedes-Benz también para cargarle. Pero como dato anecdótico, en el lateral de la bandeja decía FS, haciendo alusión a los ferrocarriles italianos y no a los ferrocarriles franceses. Este set traía a su vez un puente en curva de color amarillo y sus respectivos pilotes de plástico en color gris para poder elevar de esta manera la vía hasta dicho puente. Cuarto set, Lima de Sagmit Signalbrook, referencia 107004. El último set completo que recibió Sebastián sería el que tenía el nombre más dramático y rimbombante. Pero en sí, esa frase, Die Sagmit Signalbrook, lo que significa era simplemente tren expreso con puente de señales. Aunque la propia caja que tenía mi hermano decía eso en el frontal, posiblemente fuera un set para el mercado alemán, que por alguna extraña razón terminó en Uruguay. Ya no era un set de iniciación, sino que se trataba de algo más profesional, compuesto por la mítica locomotora eléctrica de los ferrocarriles alemanes, la BR número 103, 110/3, con el número de referencia 208-100, que en la vida real fue producida para la Deutsches Bundesbahn, ferrocarriles federales alemanes, en un total de 145 unidades, entregándose la producción por medio de varios fabricantes, entre los años 1965 y 1963. Estos fabricantes fueron AEG, Brown Boveri, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp, Siemens AG, mientras que Lima, por su parte, tenía los derechos para producirla en escala. Y a los lados la misma decía Henschel Siemens. Así que tomaremos estos fabricantes como los reales de la máquina en cuestión. La locomotora 103 venía acompañada con un hermoso juego de 4 salones del fabuloso ferrocarril Trans-Euro-Express, donde se destacaba puntualmente un salón que tenía sobre la parte central del techo una hermosa claraboya de plástico que permitía ver los asientos, las escaleritas de acceso, etc. También venía en la caja un paso a nivel con puente elevado de señales, el número de referencia 600-025, con barreras que bajaban y subían al paso del tren, y la particularidad de contar con un desvío que conducía a una vía muerta, porque la plataforma donde se encontraba el puente permitía por medio de un switch estrangular o permitir el paso de la corriente en el desvío que terminaba en una vía muerta contra un tope, el único que llegó a tener Sebastián en el Tren Lima por esa época. Este aparato vino con un set que fue el último set que recibió mi hermano, que venía integrado justamente por
esta locomotora que vemos ahí, esa típica locomotora amarilla de los ferrocarriles alemanes, la famosa serie 103. Este fue el último set que recibió mi hermano Sebastián y venía compuesto por la locomotora, venía compuesto por el clásico Trans Euroexpress, o sea, los 4 salones. Esto que vemos acá es un paso a nivel. Quiero que vean acá esto. Miren lo que es el camión. Si se fijan acá, lo que es la rampa, ni con una camioneta monstruo lograría pasar por ahí un camión, ¿no? O un auto, en su defecto, quedarían colgados. Este fue uno de los sets más famosos de Lima. Era no un set de iniciación, ya era un set más avanzado. Y esto Lima lo identificaba como un puente de señales superior, que, como pueden apreciar, estas 2 columnas que están acá no son las originales, ni muchísimo menos. Se las construí justamente para esta filmación, porque este set, desde que yo tengo uso de la razón, siempre lo conocí roto. Notarán que se mueve la 103, pero la otra locomotora queda fija, no hace absolutamente nada. Por medio de este switch que ven acá, siempre había uno de los semáforos encendidos, o este o este. Con este switch se cambiaba al semáforo. ¿Y qué era lo que pasaba? Permitía elegir a qué vía le mandaba corriente y a qué vía no le mandaba corriente. Si esto funcionara, que obviamente no funciona, ven que yo acá muevo y la 103 avanza. Y cuando hago esto, no debería avanzar la 103, debería poderse mover la otra con un mismo transformador de Lima. La cámara capaz que no lo aprecia, pero bueno, hay una eclisa de las eclisas de plástico, que son las que hacen la anulación de la corriente de la vía. Y acá el set tiene, acá y de los otros 2 lados, unas agujas que lo que hacen básicamente es hacer un puente entre la parte donde la vía está anulada por la eclisa de plástico, y entonces era lo que permitía que, por medio de la manipulación de esta perilla, al cambiar el semáforo, si el semáforo estaba en rojo acá, la B100 no podía moverse y la 103 sí, y si yo cambiara acá la B100, el semáforo cambiaría, por supuesto, la B100 podría moverse y la 103 no. Parece una cosa boba, obviamente, pero repito, estamos hablando de los años 70, va. Ven, acá se llegan a ver las agujas, quiero mostrarles. Ven, justamente acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. Hoy en día esto sería una cosa ridícula, tomando en cuenta todos los sistemas digitales que hay. Märklin implementó la tecnología digital en el año 84, o sea que nada del otro mundo. Pero bueno, en aquella época esto era revolucionario. Lamentablemente yo ya lo conocí roto, nunca lo pude ver andando como corresponde. Y además, por lo que pude leer en un grupo especializado de Lima que encontré en Facebook, dicen que es muy difícil encontrar el puente de señales sano porque estaba hecho con unos plásticos tan berretas, que era muy común que se rompiera. Mi hermano Sebastián confirma en este caso que este fue el último juego de Lima adquirido, pero llegaron a su vez, tal vez entre medio de los sets o a posterior, algunos vagones sueltos. Es por eso por lo que había material que no pertenecía a los sets, como un vagón de 2 hilos para transporte de cemento, además de que se destacaba puntualmente una plataforma automática de descarga que posiblemente fuera adquirida sola, la conocida como Lima Automatic Download Platform. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ahora les voy a mostrar esto que todos los que tuvieron Lima, o la mayoría, calculo que saben lo que es. Esta era una de las tantas cosas que Lima ofrecía en los años 70, uno de esos artilugios tan interesantes. Estamos hablando de esto, tiene 50 años, ¿no? Se llamaba plataforma automática de descarga. Intenté dejarlo lo más parecido posible a lo que era cuando, esto yo lo heredé de mi hermano. La locomotora es la correcta, el vagón es el correcto, la plataforma es la correcta.
El pasto es comprado en Temu, por eso la diferencia de colores, pero bueno, en fin. Pero el transformador también es original. Intenté reflejar la realidad de este set de la forma más correcta posible. Ahora bien, voy a hacer una aclaración. Este camión no es original, es idéntico, sí, al camión original, pero el camión original yo nunca lo llegué a conocer, se perdió, vaya a saber cuándo, antes de que yo naciera. Cuando yo nací, ese camión ya no estaba. Y lo otro que no es original son los cajoncitos que va a tirar en la plataforma, que son lima, son los mismos que traía el set, pero no son los que traía, o sea, no fueron los que le llegaron a mi hermano, porque como ya expliqué en otra parte del video, cuando era chiquito mi hermano puso esta plataforma en el balcón de la casa de mi abuela y hizo que los cajoncitos volaran para la vereda y bueno, nunca más se consiguieron porque son diminutos. Vamos a pedirle a la locomotora que se acerque, vamos a intentar que quede ahí. Bueno, ahí creo que le emboqué. Tenemos esta palanquita y lo que hacía era esto, a ver si funciona. Ahí descargó uno de los cajones al camioncito, vamos a probar de vuelta. Descargó otro de los cajones al camioncito y vamos a probar última vez a ver si funciona. ¡Excelente! Las diferencias de altura, miren, no sé si notan que la vía, la cámara no llega a notar, pero la vía está elevada como 1,5 centímetros. Bueno, vamos a sacar el camioncito de acá, dale, colaborá, dale, rajate, tomate los vientos, ya apareciste en cámara, chau. Y ahí nuestra querida B100 ya descargó y se va para el otro lado. Despacito que se nos terminó la vía. Y acá ven cómo era uno de los tantos sets clásicos de Lima. O sea, set en el sentido de que esto venía, se compraba también aparte. Esta pieza la vendían aparte. Y la plataforma esta me parece que es sumamente bonita. Vale destacar que entre el Merlin y el Lima había muchísimas diferencias. Primero que nada porque si bien eran de la misma escala, ambos eran H0, casualmente, que significa que eran 87 veces más pequeños que la realidad, ahí terminaban sus similitudes. Merlin era una empresa sumamente antigua. Había comenzado su vida de trabajo en 1859 y 32 años después produjo su primer tren a escala, el que operaba por medio de un motor de cuerda. Es interesante destacar que fue Merlin quien impuso las 5 diferentes escalas al crear su primer tren en 1891, las que fueron después adoptadas en todo el mundo, con excepción de la escala N, que no fue inventada por Merlin. El tren Merlin, que le trajeron a papá de Alemania, utilizaba el tipo de vía M de la empresa, y ya presentaba muchos de los rasgos característicos de este fabricante, como el famoso tercer riel utilizado por Merlin desde 1935 hasta 1955. El carril del medio era utilizado para hacerle llegar la tensión a las locomotoras, absorbiendo la misma por medio de unas chinchetas que con los años pasaron a ser sustituidas por el clásico patín de Merlin, mientras que las 2 vías exteriores se usaban para realizar el retorno de masa. Los semáforos, desvíos eléctricos, 2 potentes transformadores Merlin modelo Super 280, que además eran usados como reguladores de velocidad e inversores de marcha, también formaban parte del paquete. Para invertirle la marcha a las locomotoras era necesario presionar 2 veces hacia abajo la aguja del regulador de velocidades. Esto causaba una sobrecarga en la vía, haciendo mover un relay ubicado debajo de la carcasa y adelante del motor de la máquina, el que accionaba una palanca y así se lograba pasar a la locomotora de marcha hacia adelante a neutra con el primer golpe y de neutra a marcha en reversa en el segundo golpe. O al menos así era en los transformadores de aquella época. Este sistema, vale aclarar que con los años Merlin lo fue simplificando. Aún así, muchas máquinas Merlin contaban con una pequeña palanca en su lateral que permitía cambiarlas manualmente de sentido de marcha, sin usar el regulador de velocidades. Este sistema de inversión de marchas era conocido como Perfect Schaltung y se comenzó a implementar en las locomotoras del fabricante en 1938. Además de estos avances, el tren ofrecía muchas más novedades y aunque no había llegado al nivel de perfección absoluta que caracterizaría a futuro a la marca, mostrándose más bien como modelos toscos, sin interiores en los salones y con pocos detalles,
pareciendo en algunos casos más un juguete de hojalata que una pieza de ferromodelismo, estamos hablando de trenes de finales de los años 40. Y Märklin, lejos de quedarse ahí, evolucionaría hasta transformarse en un verdadero monstruo de los fabricantes de trenes a escala. Por su parte, el nuevo tren Lima era totalmente realizado en plástico, salvo las vías, claro está, ya que necesitaba transmitir la corriente a los motores de las locomotoras. Varios de los salones de pasajeros contaban con interiores. Las locomotoras eran mucho más detalladas, al igual que los salones. Pero lo que sí, el Märklin, que era 30 años anterior, y en esto era muy superior, era en todo el concepto de señales eléctricas, desvíos eléctricos, etc. Lima para esos años también tenía estas cosas, pero no venían en los sets de iniciación, por lo que eran cosas que se tenían que comprar de manera exclusiva, y la calidad de los componentes distaba mucho de la pureza de Märklin, incluso de productos de 30 años antes. Justamente gracias a su robustez fue que el viejo tren de papá logró sobrevivir, no completo, pero sí bastante del material original, llegó hasta nuestros días. En lo otro, que eran totalmente polos opuestos, era que mientras el Märklin utilizaba corriente alterna para funcionar y 3 carriles, el Lima trabajaba en corriente continua con solo 2 carriles, y esto imposibilitaba mezclar el material entre uno y otro tren. Sí se podían utilizar los vagones y salones del tren Lima en el Märklin, porque al ser este de corriente alterna no tenía ningún inconveniente con esto. Pero lo que sí estaba totalmente prohibido era utilizar el material rodante del Märklin en las vías del Lima, ya que los vagones y salones Märklin no estaban aislados, y si se colocaba en las vías de continua, se causaba un cortocircuito. Eran 2 mundos distintos, separados por casi 3 décadas aproximadamente, donde mientras Lima apuntaba a un mercado mucho más amplio con modelos más económicos, Märklin, para estos años 80, mantuvo siempre un estatus de culto, con modelos exclusivos en muchos casos, aunque también habían modelos económicos de iniciación. Aún así, en Uruguay por aquella época, los precios de los productos del gigante germano causaba que el material Märklin fuera exclusivo para pocos. También es cierto que el tren que estaba en casa era un tren de finales de los 40. Y el Lima, que acababa de llegar, era un tren de finales de los 70. No estaban a la par. Märklin se seguía vendiendo en aquella época en Uruguay. Pero lo que sí era tan caro que era impensable que en mi familia se pudiera comprar algo para complementar al material que había llegado a finales de los años 40 a la familia. Pero fuera de plástico o fuera de metal, a Sebastián, mi hermano, le encantaba el tren. Solía armar el nuevo tren Lima en el patio de la casa de la calle Canelones, 1979. Ahí mi familia alquilaba. Pero se tuvieron que mudar yéndose a vivir a una vieja casa ubicada a la vuelta de la otra, en la calle Blanes, 1175, que le alquilaban al dueño del bar de la esquina, que se llamaba Bar Las Flores. Y el dueño, al quien le alquilaban la casa, era un señor llamado Guillermo. En casa existía un enorme sótano. Se accedía al mismo por una puerta de madera, la que estaba escondida abajo de la cama de la tía Negrita, que era una de las 2 tías de papá que vivían con nosotros, Negrita y Fedora. Cuando vivíamos en la otra casa, allá en la calle Blanes, la casa tenía un sótano abajo, un sótano grande. Abarcaba toda la extensión de la habitación que daba contra la calle. Era una casa antigua. Al sótano ese bajábamos muy rara vez, en un lugar extremadamente oscuro, con un olor a humedad espantoso y además con un olor a gato espantoso. El sótano, para acceder a él, se accedía desde en el cuarto de las tías había que correr la cama de la tía Negrita, y abajo de la cama de la tía Negrita había una tapa de madera en el suelo con una argolla. Se levantaba la argolla y aparecía una escalera abajo. Se bajaba al sótano muy rara vez, solamente cuando necesitábamos algo, porque ahí iban a parar las cosas que no se usaban generalmente. Pero lo que sí me acuerdo que el lugar que yo me acuerdo por lo menos no tenía luz. No había luz eléctrica o si había, se había roto. Nosotros siempre bajábamos, estaba ahí al oscuro.
y la única luz que había entraba de dos aberturas que daban hacia la calle. Esas aberturas tenían unas rejas, pero además tenían una especie de tejido, pero se había roto el tejido y los gatos entraban al sótano, porque habían ratas, parece, en el sótano, según contaba mi madre. Y entonces ahí estaba el problema. Cuando a mi hermano le regalaron el tren Lima, mi padre se lo había armado clavando las vías en una puerta vieja a modo de mesa ahí en el sótano. Pero los gatos parece que una vez entraron y orinaron arriba de las vías y estropearon todo. Cuando mi padre sacó las vías que estaban clavadas a la puerta, se estropearon. Por eso es que ahí quedó el asunto de armar el tren ahí abajo. Era un lugar que a mí me generaba terror. Las pocas veces que bajé, creo que siempre bajé con mi hermano y fueron contadas. Me acuerdo que un día encontramos una pista de autos que a mí me llamaba la atención porque era de color, la pista en sí era de color azul. Muchos años luego me vine a enterar que esa pista se la habían regalado a mi hermano antes de que yo naciera, se había roto y había quedado ahí abajo. Pero era un lugar bastante poco frecuentado por nosotros. Ahí abajo en el sótano estaba también el tren Märklin. Me vine a enterar de eso muchos años después, pero o sea, además de armar el Lima, ahí abajo estaban los restos del tren Märklin también. Acá me toca contar una parte muy personal de esta historia. A las 12:04 del día 31 de marzo de 1984, en Montevideo, Uruguay, en la maternidad del Sanatorio Casmu de General Garibaldi 2644, yo, Fabián Iglesias, llegué a este mundo. Mi nombre, Fabián, me lo puso mi hermano Sebastián. Esto quiere decir que al llegar a este mundo, los trenes hacía años estaban ya en la familia. No recuerdo cuándo fue que los vi por primera vez, pero sé que Sebastián los armaba algunos fines de semana, como ya conté, en la mesa del living, que era además su cuarto. Así comenzaría mi fascinación por el mundo de los trenes, con ese impedimento que tenía por no poder manipularlos. Eso generó en mí una pasión por los ferrocarriles, que perduraría conmigo toda la vida. Sin embargo, y a pesar de que el Lima me parecía algo fantástico, en algún momento papá me contó que en el sótano, en una caja de cartón, descansaba otro tren, un viejo tren al que él identificó como el tren Märklin. Ese tren era el tren de cuando él era chico, de cuando tenía mi edad. Para mí eso fue algo que literalmente me hizo explotar el cerebro. No podía entender cómo era que en la casa existía no solamente el tren Lima, al que ya de pequeño lo había logrado poder identificar y lo llamaba por su nombre, el tren Lima. Pero cuando me enteré de que existía otro tren con otras máquinas, otros vagones, etc., llamado tren Märklin, aquello me pareció algo fuera de este mundo. Y más cuando parte de ese tren Märklin estaba con nosotros, y era justamente la estación que solíamos utilizar con Sebastián para el tren Lima. A pesar de que los andenes de esta eran más altos, tomando en cuenta que por su naturaleza, los Märklin, en su vía tipo M, utilizaban tramos de vía sobre terraplenes metálicos. Eso me generó siempre un aura de misterio sobre ese tren Märklin al que yo no podía ver, porque lo único que sabía de él era por los cuentos que papá y la abuela Coca me decían, que él mismo se había roto unos años antes. Aún así, en mi cabeza de un niño de 3 o 4 años, aquello era inconcebible. No podía creer que existiera otro tren completo, oculto en algún lado de la casa. Cuando digo que todo en esta historia estaba conjugado de antemano para que esto se desarrollara, lo digo en serio. Es que, de alguna forma u otra, los trenes buscaron llegar a mi vida. En algún momento, allá por 1985 o 1986, mi tío Pocho, que vivía en los Estados Unidos y que siempre que venía
me traía algún juguete, me regaló un pequeño trencito a cuerda, fabricado en Japón por la firma Takatoku Toys, el que era conocido como Western Express 8400. El mismo no tenía vías. Su motor funcionaba por medio de una cuerda, y su locomotora, cuando se le daba cuerda, salía disparada por el suelo a toda velocidad, haciendo óvalos y circulando por doquier, mientras remolcaba a 3 diminutos saloncitos de lata con una rueda cada uno. Si bien esto no era precisamente un tren con todas las letras, fue sí mi primer tren. Y si vamos al caso, recuerdo haber ido una vez con él a una consulta con el dentista de parte de mamá, y mientras esperaba me puse a jugar con el trencito en el suelo de un oscuro consultorio. Unas nenas mayores que yo, que estaban ahí también presentes, mientras el tren corría, saltaban por arriba del mismo. Pero mi trencito tuvo una muerte prematura cuando creo recordar que mi hermano Sebastián me lo pisó y el trencito encontró ahí su final. Aunque roto o no, todavía conservo algunos pedazos del mismo. Durante los años 80 y hasta principios de los 90, era muy común que los sábados o domingos de noche fuéramos de visita con papá y mamá, y a veces también con Sebastián, a la casa de unos amigos del abuelo Aníbal, los que se llamaban Ñata, nunca supe su verdadero nombre, y Eduardo, los que vivían en la calle Waterloo 981. Pero nosotros nos referíamos a ir ahí como vamos a Waterloo. La casa en sí no era muy grande, pero sí tenía un enorme terreno. Me gustaba mucho ir allá. Y cada vez que íbamos, pasábamos primero por la pizzería que estaba casi enfrente a la tienda inglesa, en Millán y Luis Alberto Herrera, donde luego se instalaría La Pasiva. La casa tenía un fondo enorme y 2 hamacas, como las de las plazas, ubicadas abajo de un enorme parral de uvas. El fondo era tan grande que estaba dividido en 2 partes por medio de un galpón, que en épocas no muy lejanas era donde mamá y papá y el abuelo Aníbal producían cera para desmoldar a las camionetas Grumet que se construían en Uruguay. Pero este trabajo se fue a pique cuando se rompió la tablita en 1982. Y no solo eso, toda la economía del país se había ido al diablo. Junto a este galpón había una portera que separaba un fondo del otro, porque tenían en aquel entonces un perro bastante agresivo llamado Barbie. Sí, se llamaba igual que la muñeca, pero este era macho. Era un perro un poco loco, según decían, un barbilla. Por eso le habían puesto ese nombre de Barbie, haciendo alusión a su raza o al tipo de perro que era. Siempre lo vi atrás de ese portón de madera, de noche, que era cuando solíamos ir a visitar la casa. Pero por su agresividad jamás me dejaron jugar con dicho perro. Fue en ese lugar donde aprendí a amacarme, gracias a las enseñanzas de mi abuelo Aníbal. Las hamacas son importantes, porque estaban ahí porque el matrimonio tenía 3 nietas, un poco más grandes que yo. Una se llamaba Rocío, la otra Serrana, y de la tercera no recuerdo su nombre. A su vez, Ñata era la tía abuela de Matías, un nenito un par de años más chico que yo, que a futuro tendría mucho que ver conmigo. Pero en lo que respecta a los trenes, lo nombro aquí porque sí tuvo bastante que ver con esta historia. Era solo un niño más que solía frecuentar esta casa, de Waterloo, o mejor dicho, Waterloo como solíamos llamarla, pero el cual debo reconocer que nunca me terminó de caer del todo bien. Había una cierta rivalidad con él, y eso se vio reflejado ya desde aquella época. Ñata era la hermana del abuelo de Matías, de ahí el parentesco. No fueron muchas las veces que jugué con Rocío, Serrana y la otra hermana, pero me gustaba jugar con ellas, a pesar de que eran más grandes que yo. A tal punto de que en un momento me dejaron un regalo. Era nada menos que el mejor regalo que podía tener. Un trencito a pilas. La locomotora era de todos colores, roja, amarilla, azul, naranja, etc. Y tenía 3 vagoncitos, una tolvita, un salón de pasajeros y un cubierto. Además de una pequeña vía con un desvío. Pero por alguna razón no me dejaban llevarme el trencito para casa. El tren debía quedarse en la casa de Waterloo. Así, cuando yo iba, podía jugar con él. Y por alguna razón que tampoco entiendo, el lugar donde guardaba el trencito era el lugar más inusual posible. El mismo no quedaba dentro de la casa, sino que por el contrario,
quedaba guardado sobre una montaña de leña al costado derecho de la parrillera que había contra el galpón del fondo, en la división entre los dos fondos. Las vías eran de color verde flúor, y al menos sí lo podía manipular yo. Pero eso sí, tenía que quedar ahí, no me lo podía llevar. Y así fue que un día que fui de visita, me llevé la enorme decepción de que al momento de ir a buscar mi trencito, él mismo ya no estaba más debajo de la parrillera, porque alguien interpretó que yo ya no lo quería y se lo regalaron nada menos que a Matías. Si no había una rivalidad declarada con este señor, desde ese momento comenzó a existir. Mi primer tren se podría decir que había sido el trencito de esa cuerda, pero bueno, no sé si cuenta como tren porque no andaba sobre vías. Mi segundo tren se puede decir también que fue el trencito del parrillero, pero no sé si cuenta porque en realidad no era mío. O sea, me lo habían regalado a mí, pero no lo podía sacar de la casa de Waterloo. Lo usaba solamente cuando iba allá y bueno, como ya dije, en un determinado momento se lo regalaron a otro niño. Así que no sé si cuenta como mi primer tren. En la mañana del 6 de enero de 1987, Día de Reyes, los Reyes Magos me trajeron el mejor regalo que pude recibir en mi vida. No sé si fue por lo obsesionado que yo estaba con los trenes Lima de mi hermano o por el mundo del ferrocarril en sí, pero recibo esa mañana, vivíamos allá en la otra casa todavía, recibo abajo del arbolito, un arbolito de Navidad chiquito que teníamos en aquella época, una caja. Cuando abro la caja, adentro había un tren a pilas. El tren formaba un óvalo, tenía una locomotora de vapor, tenía un tender, un vagoncito de color azul y otro vagoncito que creo recordar que era de color rojo, no estoy seguro ahora. El tren funcionaba con dos pilas, tenía marcha atrás, marcha adelante y prendía una lucecita adelante. Y además traía unas plaquetitas de plástico donde iban unos cartoncitos que eran unos dibujitos, unos macaquitos como una granja. De ese tren conservo algunas cosas, entre ellos esto que está acá, que es su locomotora. Este es su tender, le falta un bogie. Voy a intentar, capaz que usando impresión 3D, reconstruirle el bogie para dejarla completa. Y también conservo este tramo de vía, es lo único que me queda de la parte de vías de él. Desde mi punto de vista se puede decir que este fue mi verdadero primer tren. La máquina con mucho esfuerzo la intenté hacer andar para el documental, costó mucho porque bueno, tiene unos temas eléctricos que no se los logré solucionar. Parece sencillo, pero no lo es. Es la que aparece al principio en la presentación del capítulo. Para hacer que se moviera por ahí arriba fue dificilísimo porque la hice andar sobre vías Lima. Pero bueno, se puede decir que fue mi primer tren. Y para mí fue algo magnífico. Yo lo adoraba a él, al punto tal de que me lo regalaron cuando yo tenía 3 años. Y hoy a mis 41 años, acá está. Lo sigo teniendo. Me acuerdo que mi hermano me tomaba el pelo y me decía, porque el tren Lima mío es mejor. Sí, por supuesto. Pero a mí no me importaba porque tenía mi tren. Por primera vez en la vida podía armarlo cuando yo quería, podía usarlo cuando yo quería, podía cambiarle los vagones, agarraba cualquier caja o cualquier cosa para hacer de cuenta que era una estación. Para mí fue el mejor regalo que me pudieron traer los Reyes, entre comillas, y sé que los Reyes hicieron un gran esfuerzo en regalármelo y para mí es un orgullo decir que todavía lo conservo. Lamentablemente la máquina tenía un problema en el motor desde que era nueva, que chirreaba, era como que un engranaje se trancaba, entonces mi padre la desarmó varias veces y nunca logramos hacer que quedara del todo bien. Pero bueno, me ha acompañado la mayor parte de mi vida, se puede decir. En 1980, papá, antes de que yo naciera, entró a trabajar en la empresa de energía eléctrica nacional conocida como UTE. Como lo que ganaba para cubrir los gastos no era suficiente, hacía trabajos por su cuenta de distintas áreas, principalmente vinculados a la energía eléctrica. Y uno de estos trabajos era realizar el mantenimiento de la parte eléctrica de una inmensa grúa de carga y descarga de contenedores
que estaba en el puerto de Montevideo, la que se llamaba Inta Eymar y era de origen español. Esta fue la primera grúa portacontenedores que existió en el Uruguay y en su época era toda una maravilla técnica. Era una grúa enorme, tenía pintados de amarillo los rodamientos y la pluma, ya que se desplazaba hacia los lados circulando por vías similares a las de los trenes. Muchas veces, cuando papá iba a hacerle mantenimiento a la grúa o iba a inspeccionar algo, como no podíamos subir a la misma, Sebastián y yo nos quedábamos durante horas abajo, esperando. El puerto de Montevideo siempre tuvo un muy fuerte vínculo con el ferrocarril, ya que desde los tiempos de antaño, el mismo era necesario dentro del puerto, porque muchas de las cargas llegaban por tren, a tal punto que el propio puerto de Montevideo contaba con un ferrocarril interno que era de su propiedad y que llegó a contar en su haber con más de 20 locomotoras a lo largo de su vida. Pero había una locomotora en particular que es muy importante en esta historia, ya que en el futuro tendría un vínculo muy estrecho conmigo. Cuando yo era chico y solíamos ir al puerto, al momento de retirarnos del predio donde estaba la grúa Inta Eymar, no salíamos por el acceso de Yacaré, que era por donde siempre ingresábamos al predio, sino que lo hacíamos por el acceso que estaba cerca de donde hoy se encuentra la torre de las telecomunicaciones de Antel y el Aguada Park. Al enfilar con la vieja camioneta Panhard, que teníamos por aquel entonces en la familia, rumbo a la salida de ese lado del puerto, indefectiblemente estábamos obligados a pasar frente a la vieja remesa del ferrocarril portuario, que era donde se encontraban los talleres de las locomotoras y los vagones que eran propiedad exclusiva del puerto de Montevideo, o sea, el material rodante que no salía del predio portuario. Entre este material rodante, en la parte de afuera de la remesa, contra una reja llena de enredaderas, se encontraba un pequeño trencito compuesto por unos vagoncitos pintados de colores que eran vagones de carga transformados en saloncitos para pasajeros y que, según contaba mamá, en épocas no muy lejanas, se encargaban de transportar niños por el puerto de Montevideo los fines de semana. Pero lo que más me llamaba la atención de todo eso era que junto a ellos había una pequeña locomotora de vapor que aparentaba ser muy antigua, en un estado de absoluto abandono, y a la que mamá me solía decir que se llamaba La Manicera. Cada vez que pasábamos por esa esquina del puerto, mamá me gritaba desde el asiento de adelante de la camioneta Panhard: «Mirá, Fabián, La Manicera». A mí esto me ponía como loco, a tal punto que en la desesperación para poder verla, en el intervalo en el que demorábamos en pasar junto a ella, por mi corta estatura, para poder llegar a la ventana de la camioneta, tomando en cuenta que yo tendría 2 o 3 años, me tenía que parar literalmente arriba del asiento de la misma, y en eso, apoyando mi cara contra el vidrio, la veía a la vieja locomotora ahí abandonada. Esta máquina tirada ahí me generaba ya en esa época un sentimiento de angustia, porque me parecía injusto que lo hubieran tirado y abandonado de esa forma. Quiere decir que con esta máquina estoy vinculado casi que desde el mismo momento en el que tengo uso de la razón. Fueron varias las veces que pasamos junto a esa máquina y se dio ese hecho de mi madre diciéndome: «Mirá, Fabián, La Manicera». Nunca me hubiera imaginado las vueltas de la vida, pero es importante destacar eso, porque ya desde aquella primera infancia se me enseñó el hecho de valorar las cosas, y se generó en mí una necesidad imperiosa de proteger los bienes que yo consideraba valiosos. Esta es una historia de trenes, pero también es una historia de un montón de otros elementos que directa o indirectamente formaron parte de la misma. Y se puede decir que también esta es una historia de libros. Nosotros cuando vivíamos en la otra casa me acuerdo que habían unos folletos que no sé qué pasó con eso, se perdieron, desaparecieron, que traían fotos de trenes europeos. Una publicación sería de finales de los 70, principios de los 80, pero muy bien hecha, con fotos y demás, que estaban siempre abajo de un televisor de 14 pulgadas blanco y negro que teníamos en la otra casa, que era el televisor que teníamos, era el único que había. No, mi hermano tenía otro abajo, blanco y negro también. Eran los años 80. No, hoy en día estamos acostumbrados a otro tipo de idea de la realidad, pero en aquella época era así. Y en la casa estaba este libro que está acá. Es
El transporte, la gran travesía. El libro de El transporte, la gran travesía. Este libro es impreso en Madrid en el año 1970. Se lo regaló mi abuelo Aníbal a mi hermano cuando él era chico. Mi hermano nunca le dio mayor importancia, pero para mí, yo amaba a este libro. Ven que el paso de los años, ha hecho sus estragos. El libro cuenta con ilustraciones de todo tipo, de autos, o sea, trata todos los transportes en general, pero tiene unas fotos espectaculares de trenes. Incluso tiene una foto de una maqueta de un tren Märklin. El asunto es que hay una parte del libro que tiene una foto, cuando se habla del tema de los trenes, aparece una foto, ven acá está, esto es el Camino de Hierro, la locomotora Mataró, que fue la primera locomotora de España. Y déjenme buscar la página porque quiero ser totalmente... en la página 42 y 43 el libro tiene esta ilustración que está acá, que a simple vista son dos locomotoras a vapor enfrentadas y un grupo de gente gritando. Cuando yo era chico, esto lo malinterpreté y pensaba que eran dos locomotoras que estaban a punto de chocar. En realidad, esto lo que muestra es cuando el este y el oeste norteamericano fueron unificados por las vías de tren al conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. De esa manera se podía ir de un océano a otro por ferrocarril por las vías de las nuevas vías americanas. Incluso hay una leyenda de que el clavo de vía que colocaron donde se juntan las dos vías era de oro macizo. No sé si eso es cierto o no. Pero en mi cabeza esto lo que significaba eran dos trenes a punto de chocar. Parecerá raro entonces que yo, que siempre fui tan fanático, tan obsesionado con los trenes, cuente esto que voy a contar ahora, pero sí, es real. Es patético, pero es real. Allá por el año 86, 87 más o menos, no recuerdo bien, pero sé que fue antes de la supresión del 2 de enero del 88, mis padres me llevaron, junto con mi hermano, a hacer un viaje en tren desde la estación central hasta la estación Las Piedras. El tren recuerdo que era de color verde, o sea que sería un Ganz-Maybach, no me queda ninguna duda. No me pregunten los números de los salones ni de la locomotora porque no me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es que yo estaba llorando a gritos porque creía que el tren se iba a dar de frente contra otro. ¿De dónde sacaba esa locura? De acá. Porque la foto, esa imagen de esas dos locomotoras, a mí se me había metido en la cabeza, me había impresionado y se me había metido en la cabeza que eran dos trenes que estaban a punto de chocar. Cuando en realidad estaban festejando la unificación de las dos empresas ferroviarias, la conexión entre dos empresas ferroviarias. Del viaje no tengo casi recuerdos, lo único que me acuerdo de haber llegado a la estación central y yo gritando desesperado que no me quería subir al tren, que íbamos a chocar. Después me acuerdo cuando entramos al tren que adentro estaba todo oscuro y había gente ahí sentándose en los asientos y demás. Y a posterior recuerdo cuando llegamos a Las Piedras, pero no me acuerdo del tren yéndose ni nada. Sí me acuerdo ahí de habernos bajado en Las Piedras y es todo el recuerdo que tengo de mi primer viaje en tren. Una experiencia por demás patética, ridícula y vergonzosa para alguien que se dice querer al ferrocarril. Y todo se lo agradecemos al libro del transporte. Este recuerdo que yo comento tiene que haber sido en 1987. Pero el día 2 de enero de 1988 serían suprimidos todos los trenes de pasajeros en Uruguay y aprovechando este desastre impulsado por la siempre presente putrefacta clase política uruguaya, utilizaron esto para volar y arrasar con todo lo que pudieron del ferrocarril en Uruguay, desguazando, rompiendo, tirando, abandonando, etc. Esto ocurrió cuando yo tenía casi 4 años. En mi mente me crié con la idea de las palabras de mis padres, de que el tren en Uruguay había sido destrozado por completo por los políticos. Es interesante porque ya desde chico se sembró en mí una semilla que no haría más que crecer y fomentar más el odio y desprecio personal hacia todo lo que tenía que ver con la política.
un resentimiento arraigado a lo más antiguo de mi ser y que marcaría uno de los aspectos más comunes de mi personalidad: desconfiar de absolutamente todo, porque, como siempre dije, no creo en falsos dioses. Se habían metido con lo que yo más quería y eso no tenía perdón de Dios.